La semana antepasada, hablamos acerca de lo que era el bautismo, ¿verdad? Y lo que el bautismo significaba. Y no ese bautismo que conocemos físico, de un ritual que hacemos y ponemos a la persona en el agua y le preguntamos por qué te bautizas, es que por obediencia, ¿verdad? Y explicamos lo que significa, por qué se hace. Y quiero dar un repaso acerca de eso y para que usted y yo sigamos y continuemos con este estudio de Romanos capítulo 6. Vaya conmigo ahí en Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4 y vamos a llegar hasta el 7, vamos a concluir ahí. Dice así la palabra del Señor. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Número 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Vamos a orar, hermano. Señor y Padre Celestial, te damos muchas gracias por el bien que nos has hecho, Señor, al traernos aquí a la iglesia. El haber obedecido, Señor, es por tu gracia. Tu palabra dice, Señor, que tú pones el querer como el hacer. Tú pusiste en nuestro corazón estar aquí. Algunos llegaron, Señor, con obstáculos, dejaron algunas cosas pendientes, escuchando y la dirección de tu Espíritu Santo, y eso es por gracia, Señor. Te damos gracias por ello. Queremos, Señor, que en esta noche no nos vayamos, Señor, como llegamos, hagamos diferentes, con algo que nos edifique y nos haga crecer, y podamos, Señor, cada día estar más fuertes en la doctrina, y que no lleguen doctrinas y nos cambian, Señor, sino al contrario, bien cimentados en tu palabra, en la doctrina de la salvación, del Evangelio. Padre, ayúdanos. Ayuda a este siervo a predicar, a enseñar esta carta tan llena de doctrina y de bendición para todos, Señor. Y a veces tan difícil de explicarla, Señor. Dame esa gracia, Señor, en esta noche. Bendice a los maestros que estaban con los niños y úsalos también, Señor. Quédate con nosotros, Señor, y manifiesta tu amor, tu bondad y tu misericordia, y bendice a tus siervos en diferentes partes del mundo. Te lo pedimos todo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Decíamos, hermano, acerca del bautismo, ¿verdad? Y voy a recordar un poquito, ¿verdad?, de lo que hablamos la semana pasada. El bautismo en agua es una figura de esa gloriosa relación y posición que el creyente tiene en Cristo. Hablamos que todos estamos en Cristo la semana antepasada. Entonces, estando en Cristo, dijimos 5 cosas que debemos de considerar de acuerdo a la Biblia. Por cuanto estoy en Cristo, hermano, yo he sido identificado. Ahora, yo y usted somos identificados en Cristo Jesús. Con Él en su muerte y en su sepultura. En Romanos 3:4, ahí siga conmigo, dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos, ¿en qué dice? En nueva vida. Hacemos el simbolismo, hermano, de que cuando se bautiza la persona, y estaba explicando la semana antepasada, que la persona le decimos, muero para Cristo, en Cristo, y muero para el mundo, y resucito en Cristo Jesús, y vivo para Cristo. Muero para el mundo, vivo para Cristo. Eso es lo que hacemos, el simbolismo del bautismo. Y debemos de andar en vida nueva, hermano. Y eso es, de modo que el bautismo es una figura nomás, hermano, del hecho de que debo de yo morir para morir junto con Él. Yo morí juntamente con Cristo y he resucitado ahora en Cristo. Cuando Cristo murió, hermano, Él murió
físicamente, pero cuando resucitó, resucitó en un cuerpo nuevo, en una persona nueva. Murió el cuerpo de pecado, pero Él resucitó en una nueva persona. Así usted y yo. Vaya conmigo a Gálatas, por favor. Gálatas 2:20, y eso debe de usted ponerlo en su mente. La Biblia nos enseña que debemos de saber y ya lo sabemos. Dios nos hace saber las cosas. Dice el versículo 20, dice así la palabra del Señor, 2:20. Gálatas 2:20 dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así debemos de vivir. Ya no debo de vivir yo. Yo ya debo de morir y decir, Señor, ahora tú vive en mí, tú haz lo que tú quieras en mi vida. Y eso es por fe. Eso es por fe. Número 2, porque estoy en Cristo, no solamente estoy identificado, yo soy una nueva criatura. Una persona que ha recibido a Cristo se identifica, el Espíritu Santo viene y esa persona se identifica. Y no solamente ahora, hermano, sino que es una nueva criatura. Mire lo que dice ahí en 2 de Corintios, por favor. Vaya a 2 de Corintios, capítulo 5, versículos 14 al 17. Y sígame con su vista. 2 de Corintios, capítulo 5. Versículo 14 en adelante, dice. Déjame ver si estoy en lo correcto, hermano. ¿Sí? 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Mire, ya escuche lo que dije hace ratito. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. O sea, cuando Cristo estaba en vida, hermano, y lo conocían de una manera, dice, y dice la Biblia que cuando Él murió y resucitó, hermano, Él era diferente. Una persona nueva, un cuerpo nuevo, preparado para ir al cielo. ¿Está conmigo, hermano? Así debe del cristiano morir para el mundo, y en el bautismo, que es el bautismo no físico, sino el espiritual que hace el Señor Jesucristo, y una sola vez, entonces esa persona debe tener una nueva vida. Mire lo que sigue diciendo ahí el versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Número 3. Estoy identificado con Cristo. Cuando estoy en Cristo, estoy no solamente identificado, sino que también soy una nueva criatura. Y número 3, ahora que estoy en Cristo, soy un miembro de su cuerpo, la iglesia. Soy un miembro del cuerpo de Cristo. Cuando Pablo, hermano, estaba persiguiendo al mundo, al pueblo de Dios, el Señor le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Se duele el Señor cuando alguien le hace daño a la iglesia. Usted y yo, cuando entramos a la familia de Dios, hermano, se duele el Señor cuando nos pasa algo. Entonces usted y yo estamos integrados en la familia de Dios. Si va conmigo a 1 de Corintios, por favor, capítulo 12, unas hojas atrás. 1 de Corintios, capítulo 12, versículo 13. Mire lo que dice la Biblia. Ahora somos miembros de su cuerpo, la iglesia. Versículo 13, dice la Biblia ahí. Dice, porque por un solo espíritu fuimos todos, ¿qué? Bautizados en un cuerpo. Sea judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo, ¿qué? Espíritu. Cuando usted y yo recibimos a Cristo, hermano, como nuestro único y suficiente Salvador, y fuimos sinceros, usted y yo fuimos bautizados bautizados en Cristo, y entonces también fuimos llenados del Espíritu Santo. Es lo que dice la palabra de Dios. Número 4. Porque estoy en Cristo, hermano, ya tengo perdón de mis pecados. Escuche, usted y yo estamos perdonados de todos los pecados. Eso no implica que yo cometo pecado y no me va a pasar nada. Usted y yo vamos a pagar las consecuencias de un pecado. Pero de todos los pecados que podían condenarnos para ir al infierno, todos los perdonó Dios.
en el sacrificio de Cristo. Vaya conmigo a Efesios, capítulo 1, versículo 7. Efesios, capítulo 1. Versículo 7. En quien tenemos redención, escuche, por su sangre, el perdón. ¿De qué, hermanos? De pecados, según las riquezas de qué? De su gracia. Usted y yo fuimos perdonados de todos los pecados, hermano. Así que el bautismo es la figura o simboliza, hermano, que Él nos lavó en los pecados. Cuando lo hacemos la figura o hacemos el bautismo a una persona, hermano, entra al agua, sale. Quiera o no, si esa persona se bañó, de todas maneras, de forma. ¿Sí? ¿Está conmigo? ¿Sí? Entonces, dejó ahí, es una figura, hermano, de que cuando usted y yo fuimos bautizados, el Señor lo limpió a usted y sus pecados fueron lavados. Sale una persona diferente ante los ojos de Dios. ¿Qué salió diferente? Cuando fue bautizada en Cristo, hermano, los pecados fueron limpiados con su sangre. Inmediatamente su sangre le limpió todos los pecados en el bautismo en Cristo Jesús. Eso es lo que hizo Dios. Así es que usted y yo estamos limpios. Mire lo que dice Hechos, capítulo 2, por favor. Hechos, capítulo 2. Versículo 38. Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu. ¿Qué? Pedro sabía lo que estaba diciendo, ¿verdad? Estaba diciendo, bautízate en el nombre del Señor Jesucristo. Le estaba diciendo, hermano Manuel, ven para acá tantito, ven para acá. Le estaba diciendo, digamos que yo le estoy hablando de Cristo. Yo estoy hablando de Cristo a una persona y el Manuel no conocía nada de Cristo. Entonces le hablo de Cristo. Le digo, ¿quieres aceptar a Cristo como tu único y suficiente Salvador? En el momento, sí lo quiero aceptar. En ese momento que él dice, en el nombre del Señor Jesucristo me arrepiento de todos mis pecados y lo recibo con todo mi corazón. Y lo dice ese nombre. En ese momento él fue bautizado. ¿Está entendiendo eso? No fue en agua. No fue en agua, fue el bautizo de Cristo. Y eso es lo que ocurre con cada persona que acepta a Cristo. Cuando no es sincera, que nomás lo dijo porque sí, él nunca va a recibir este orden. O sea, nunca, como dice ese pasaje, nunca va a recibir hasta que lo reconozca. Gracias. Y eso es lo que pasó. El bautismo en Cristo Jesús. Lo dice aquí en el versículo 38, dice, lo voy a volver a repetir. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu, ¿qué? Santo. Capítulo 22, por favor, vaya rápidamente porque el tiempo corre. Capítulo 22, versículo 16. Ahora pues, dice, ¿por qué te detenéis? Levántate y bautízate y lava tus pecados. ¿Con qué, hermano? ¿Con qué, hermano? Ayúdame, ¿con qué? Versículo 16. Ahora, el capítulo 22, versículo 16. Ayúdame, hermano, quiero que esté consciente de lo que estamos aprendiendo. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando ¿qué? ¿Cuál nombre? El nombre de Jesús. Ese es el bautismo en Cristo Jesús. ¿Es necesario bautizarnos en agua para ser salvos? No, hermano. Escuche, hay lugares donde dicen, te tienes que bautizar en agua y tienes que hacerlo, y si no bautizamos los niños en agua se van a ir al infierno. Eso es mentira. Eso no es bíblico. Eso es diabólico. Son doctrinas de hombres, hermano. Esta es la doctrina correcta. Que esa persona se bautice invocando ¿qué? En nombre de Jesús. Ya somos identificados. Somos una nueva criatura. Somos parte del cuerpo o la iglesia de Dios. Tenemos perdón de pecados. Y 5, hermano, porque estamos en Cristo, ahora ya no estoy condenado.
Ahora ya no estoy condenado, hermano. Usted y yo ya no estamos condenados. Mire, vaya al capítulo 8 de Romanos, por favor. Romanos, capítulo 8. Versículo 1. ¿Ya está ahí? Mire lo que dice la palabra del Señor. Versículo 1 dice la Biblia así. Déjeme llegar ahí. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están ¿en quién? En Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al ¿qué? Al Espíritu. Hermano, y quiero explicar un poquito este versículo. Todos estamos en la carne. Todos. Todos. Pero hay una diferencia en el que he sido bautizado en Cristo al que no ha sido bautizado. ¿Quiera o no? El que ha sido bautizado en Cristo Jesús, ese ha recibido el Espíritu Santo. Y para donde quiera que vaya, el Espíritu Santo. ¿Está conmigo? Aún anda, hermano, escuchen, en un lugar incorrecto que debe de estar, pero ahí está el Espíritu Santo le está redarguyendo. Estás haciendo mal, está mal. Y le está acusando, le está reprendiendo. Pero el que no tiene a Cristo, hermano, el que anda en la carne, que nunca ha sido bautizado, ese le da vuelo. Ese ni tiembla, ni le importa, ni hace la diferencia, ni siente la diferencia. A este pasaje a esto se refiere cuando dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme a ¿quién? Al Espíritu. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Lo reprende, le exhorta, le anima, le anda en el Espíritu. Quiera o no, el Espíritu está con él. Así es que usted y yo, hermano, ya no tenemos ninguna condenación. Desde que fuimos bautizados, hermano, el Espíritu Santo obra en usted y en mí. Y Él da testimonio. Y nos hace, en nuestra conciencia nos acusa, estás haciendo mal, no estás correcto. Y entonces, usted se está dando cuenta que no anda en la carne libremente. Mire lo que dice Primera de Pedro, capítulo 3, hermano. Pero el que no, hermano, ese no ha sido bautizado en Cristo. Capítulo 3, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando la inmundicia de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de ¿quién? De Jesucristo. Vuelvo a leerlo. El bautismo que corresponde a esto nos salva. Escuche, cuando una persona es bautizada en Cristo, no sumergida en agua físicamente, hermano, sino bautizada en Cristo, esa persona es salva. Por eso muchas personas, ay, si no me bautizo, y una doctrina equivocada, errónea, mala, quizás aquello que lo sacó tenía la buena intención de que la persona se salvara, ¿verdad? Porque era pecadora y vamos a hacer algo para salvarlo. Nadie puede salvar a nadie. El único que puede salvar es Cristo, amén. No hay otro. Lo hicieron con ese propósito, pero es diabólico, malo, porque le están quitando todo el honor y la gloria a Cristo. Y dice la Biblia que Dios no comparte su gloria. Entonces esa persona que es bautizada en Cristo es salva, dice la Biblia. Cuando no es bautizada en Cristo, está condenada. Es la razón para cuando aquellos dos hombres que estaban colgados en la cruz, hermano, eran dos malhechores. Y uno no reconocía a Dios como tu Dios, ni le interesaba. Él quería seguir en la carne, andando en la carne, ni siquiera le importaba. El otro se sentía mal y se sentía arrepentido, pidió perdón por sus pecados y le dijo al Señor Jesucristo, acuérdate de mí en tu reino. Y el Señor Jesucristo le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. En ese momento fue bautizado ese hombre. Nunca fue bautizado en agua y ese Señor, esa persona se fue al cielo. Ahora sigamos adelante. Versículo 4 del capítulo 6 de Romanos. Me voy a ir rápido, hermano. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Capítulo 6, versículo 4.
a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en, ¿qué dice, hermano? Nueva vida. ¿Qué significa esto? Dos cosas. ¿Qué significa que usted y yo somos sepultados juntamente con él, hermano? Primero, la sepultura de Cristo, hermano, mira hacia su muerte en la cruz. Él murió realmente. Él no fue algo que alguien lo inventó. Él murió, físicamente murió. Tenía que morir el Señor Jesucristo. Quiere decir que cuando una persona, hermano, se muere, no la dejan a la intemperie, la entierran, lo sepultan. Y a Cristo lo sepultaron, hermano. Lo sepultaron. Hubo testigos, miles de personas, bueno, cientos de personas fueron testigos de que Jesucristo fue sepultado. Y esto, hermano, significa que una persona cuando muere siempre se va a ser sepultada. Significa que todo lo que esa persona era, hermano, quedó sepultado. Nadie se lleva nada. Todo lo que pasa tiempo. Entonces, cuando se dice aquí, somos sepultados juntamente con él, hermano, quiere decir que sus pecados, mis pecados, fueron sepultados. Mire lo que dice capítulo 15 de Primera de Corintios, por favor. Primero capítulo 15 de Primera de Corintios, por favor. Versículos 3 al 5. Dice así, versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Esto confirma, hermano, esta información confirma que Cristo murió y que Él resucitó. Hubo testigos físicos. Significa que Cristo murió por nuestros pecados, dice la Biblia, por sus pecados, por mis pecados. Él pagó por sus pecados con la muerte. Esa es la prueba. Esa es la prueba que Él fue sepultado. Cuando usted y yo, cuando Él murió, hermano, sepultó nuestros pecados ahí, los suyos y los míos. Cristo resucitó de los muertos. Esa es la prueba, hermano, de que lo vieron. Esa es la prueba. ¿Quién lo vio? Lo vieron las mujeres, lo vieron los apóstoles. Dice la Biblia que lo vieron más de 500 personas. Dice, hubo testigos. Y hasta ahorita, hermano, la señal y la prueba es que en el año que vivimos, es 2022, es después de Cristo, aunque el mundo lo quiera cambiar. El mundo, hermano, fue afectado como nunca ha habido ha afectado tanto al mundo. Nada más que la vida de Cristo. Nada. Cuando vino Cristo, cambió todo el mundo. Íbamos perdidos al mundo y cambió todo completamente, hermano. Es increíble lo que hizo nuestro Señor Jesucristo cuando trajo el Evangelio, Señor Jesucristo. Usted, hermana, alcanzó el respeto del hombre. Antes usted no valía. Las leyes humanas empezaron a existir y se ha desviado por todos lados. Cambiaron muchas cosas, hermano, cuando vino Cristo. Y esa es la prueba, que Él afectó al mundo. Segundo, la sepultura de Cristo mira hacia su resurrección. Tenía que morir para resucitar, para que se cumplieran todas las profecías que se había dicho. Cristo fue sepultado realmente y su cuerpo muerto y realmente, hermano, estaba en una tumba. Podemos ver de todos los líderes, de todos los dioses que se ponen en el mundo, hermano, que sus tumbas, ahí están sus huesos. Por la tumba de Cristo, usted y yo podemos ir a visitar a Israel. Y está vacío. Está vacío. El glorioso hecho que hizo el Señor y que demostró cuando su cuerpo entró y lo metieron a esa sepultura, hermano. Lo metieron y la gente dijo, murió el que resucitaba gente, murió el que perdonaba los pecados, murió el que me dio la vista, murió el que me hizo caminar. Pero lo más grandioso, hermano, es que al tercer día, como les había dicho, fueron y lo buscaron.
y su cuerpo había desaparecido. Su cuerpo había desaparecido. Se había ido. Mateo 28, cuando llegaron aquellas mujeres, les dijo, no está aquí. Les dijo el ángel que estaba ahí. Es el único ser, Dios mismo, que resucitó por darnos nueva vida. De modo que cuando pienses en la sepultura de Cristo, hermano, recordemos que su cuerpo ya no está en ese lugar. El sepulcro estaba ahí vacío. Al tercer día resucitó. Así es que la sepultura de Cristo llevaba, hermano, a la resurrección de Cristo. Había resucitado y está vivo para siempre, nuestro Dios. Mire, sigamos leyendo ahí el versículo 4 de Romanos, por favor. Romanos 4. Somos sepultados juntamente con Él. Dice la Biblia, versículo 4, siga ahí conmigo. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos, ¿qué dice, hermano? En nueva vida. Nosotros ya hemos sido identificados en Cristo. Y su muerte es nuestra muerte. Y su resurrección, hermano, es nuestra resurrección. Cristo murió. Y yo también. Yo morí para Cristo. Yo morí con Cristo, hermano. Cristo fue resucitado de los muertos. Yo también resucité. Porque yo estaba muerto en mis delitos y pecados. Vaya conmigo en Efesios, por favor. Capítulo 2, por favor. Efesios capítulo 2. Mire lo que dice la Biblia. Ahora que usted y yo resucitamos juntamente con Cristo, hermano. Ya está ahí. Dice, y Él os dio vida. Capítulo 1. Capítulo 2, versículo 1 dice, de Efesios. Y Él os dio vida a vosotros. ¿Qué? ¿Perdón? ¿Qué dice? ¿En qué, hermano? No oigo, hermano. A ver, ayúdeme. ¿Y cómo dice? Y Él nos dio vida a vosotros cuando. ¿Quién, hermano? ¿Quién es, hermano? Nosotros. Nosotros, entonces, morimos con Cristo en la cruz y nuestros pecados fueron enterrados con Él, fueron olvidados para siempre. Y cuando Él resucitó, hermano, usted y yo resucitamos. ¿Está conmigo, hermano? Eso ocurrió. Eso ocurrió. Y esa es muestra de lo que Dios nos salvó, hermano. Cristo resucitó de los muertos, así usted también es resucitado en Cristo Jesús. Es resucitado. Mi andar entonces, hermano, debe de ser nueva vida. Como dice ahí, miren lo que dice el versículo 4, capítulo 4 de Romanos. Romanos 6, versículo 4. Regrese ahí, por favor. Discúlpeme que lo traiga para allá, para acá. Pero es la manera en que podemos aprender. Romanos 6, 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó a los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos ¿en qué? En vida nueva. Así debemos de andar. Cristo cuando resucitó ya no era el mismo. Y le dijo a una de las mujeres que lo creían, no me entiendes. Ya estaba en un cuerpo. Estamos nosotros. Somos personas que resucitamos juntamente con Él. Dice el versículo 5 de Romanos. Porque si fuimos plantados juntamente con Él, en semejanza de su muerte, así también lo seremos en su ¿qué? Resurrección. Quiere decir, hermano, que usted y yo tenemos esa posición en Cristo y que cuando usted y yo muéramos físicamente, usted y yo vamos a ser plantados juntamente con el cielo. Su cuerpo se va a quedar en su cuerpo. Por lo que Él hizo por él. Así que debemos andar en una nueva manera de vivir. Debemos de vivir nosotros apropiados de lo que Dios nos dio. Y eso se llama, hermano, ¿sabe cómo se llama? Fe. Eso se llama fe. Dice el versículo 11, léalo conmigo ahí. Dice, versículo 11 del capítulo 6. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios, en Cristo Jesús. Señor, ¿qué? Ahora podemos decir, hermano,
porque Cristo nos dio nueva vida y nos dio el poder, porque dicen Hechos 1:8, y recibiréis poder. Él nos dio poder para decirle al pecado, ya no más. ¿Está escuchando? Todo aquel que es nacido en Cristo Jesús de nuevo tiene el poder de Dios para decir, no va, ya va, ya no más. Ya no soy tu esclavo, ya no soy tu esclavo. Vaya al versículo 6, mire lo que dice. Ahí mismo, capítulo 6, versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más a qué, hermano, al pecado. Esto nos lleva al hecho de que si yo creo esto, hermano, si yo lo creo, eso va a suceder en mí. ¿Qué va a suceder? Que el viejo hombre, hermano, que ese viejo hombre, en el versículo 6, como dice ahí, versículo 6, sabiendo que este viejo hombre fue, ¿qué? Crucificado. Fue crucificado. ¿Quién es ese viejo hombre? Yo. Usted. Fui crucificado con todos mis pecados. Efesios 4:22, y vamos a regresar ahorita otra vez a este pasaje. Efesios 4:22. Y hay pasajes que lo enseñan, hermano. Efesios 4:22, por favor. ¿Ya está ahí? Mire lo que dice. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos, ¿qué, hermano? Engañosos. O sea, usted y yo ya tenemos el poder, hermano, de despojarnos de ese hombre. ¿De qué ese hombre, hermano? De lo que yo era antes. De lo que yo era antes, un hombre pecador que estaba entregado al pecado con lascivia y todo. Ahora usted puede decir, no, no más. Vaya a Colosenses, por favor. Colosenses capítulo 3, versículo 9. Colosenses, unas páginas adelante. Versículo 9. ¿Ya está ahí? Mire lo que dice el versículo 9. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre, con sus ¿qué? Hechos. Mire lo que dice el versículo 10. Y revestíos del nuevo, del cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento ¿qué? Pleno. O sea, usted y yo ya sabemos, hermano, ya conocemos el pecado. Dios nos muestra con su Espíritu Santo, con su palabra. Entonces podemos despojarnos y nos vestimos del nuevo hombre. Lo podemos hacer en el poder de Cristo, hermano. Usted y yo lo podemos hacer. Mire lo que dice Efesios, regrese a Efesios 4:24, por favor. Aquí hay una palabra clave y nos la debe de grabársela en su corazón y en su mente. Dice, y vestidos del nuevo hombre. Y escuche lo que dice, creado según Dios en la justicia y santidad, ¿de qué? Cuando usted y yo nacimos de nuevo, hermano, cuando usted y yo aceptamos a Cristo, dice la Biblia que usted dijo es necesario que es necesario que es necesario. Cada persona, como podemos, cuando acepta a Cristo, nace de nuevo. Y Dios lo crea, Dios lo crea para dar en justicia y en. O sea, Dios le da el poder a esa persona para dejar todo lo malo, todas las mentiras, todas las falsedades, todas las lascivias, todos los pleitos, le da el poder. Porque es criado para eso, ahora lo crió el Señor, lo hizo para andar en nueva vida. Dios le da el poder a esa persona, hermano. Esa vieja persona quedó enterrada. El viejo hombre se refiere a todo lo que yo soy y todo lo que tengo con Adán. Ese es el viejo hombre. Nosotros recibimos el pecado, hermano. Y en el nuevo hombre, hermano, se refiere a todo lo que soy y todo lo que tengo en Cristo. Mire, cuando usted y yo recibimos a Cristo, hermano, recibimos el Espíritu Santo. Nuestro nombre fue escrito en el libro de la Biblia. De la vida, hermano. Están los ángeles cuidándonos a nosotros, hermano. Tenemos la ayuda de Dios. Hermano, un montón de cosas que Dios nos dio. Podemos vencer el pecado, podemos vencer la tentación. En el viejo hombre es mi vieja vida, en Adán. Ahí está el pecado, no la podemos quitar, hermano, pero tenemos el poder para vencerlo. En el nuevo hombre, hermano, tengo una nueva vida en Cristo. Y cuando se refiere a esa vida, se refiere a mí.
en esa segunda vida que nos da el Señor en Cristo. Lo primero que tiene que ver es que antes estábamos caídos, ahora ya no estamos caídos, hermano. Ahora estamos levantados en Cristo Jesús, hermano. El segundo hombre es redimido, regenerado, es cambiado. El viejo hombre es el yo, sigue estando allí, está allí, pero tiene el poder el hombre nuevo, hermano, de vencer en Cristo Jesús a los pecados, y lo podemos hacer. El viejo hombre se caracteriza por su naturaleza pecaminosa y caída, y sigue ahí, hermano. El nuevo hombre se caracteriza por su naturaleza, escuche, divina y santa. ¿Sabe por qué podemos vencer el pecado, hermano? Porque Dios está con nosotros. Únicamente por eso. No hay nadie que pueda vencer la naturaleza adánica. Nacimos en carne, pero cuando aceptamos a Cristo, nacimos en Cristo. El viejo hombre nació con la naturaleza natural. En Cristo nacimos como un nuevo nacimiento. El viejo hombre está viciado conforme a sus deseos, hermano. El nuevo hombre es creado, hecho por Dios, nuevo, modificando su vida, modificándolo para santidad y verdad. El nuevo hombre es una cosa nueva que no existía, hermano, no existía, y que ahora fue creada por Dios. Ellos somos nuevos. Dios nos creó para buenas obras y preparó de antemano. Y todo esto se llama fe. En eso debemos de tener fe, en que Dios me ayude. Por eso podemos decir, y todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. No existía ese hombre. Yo no existía antes, hermano. En lo que soy ahora, yo no existía. Sigue existiendo Adán, pero ese hombre nuevo, aquí está. Usted también. Usted no existía, Dios lo creó. Dios le creó a usted una nueva persona, hermano. El viejo hombre no es simplemente más que la naturaleza que usted y yo recibimos, hermano. Y se caracteriza, hermano, porque, escuche, hermano, porque se opone a Dios. Hace rato le decía a usted, hermano, que gloria a Dios que usted escuchó al Espíritu Santo para ti. Pero muchos hombres y mujeres, hermano, que son nuevas criaturas, hermano, se dejaron vencer por la naturaleza natural y no escucharon al Espíritu Santo siendo salvos. Y se hacen miserables, se sienten mal, porque el Espíritu Santo les está redarguyendo. Está diciendo, estuviste mal, porque no fuiste a la iglesia. Es que estaba muy cansado. Dios te puede quitar el cansancio. El viejo hombre, hermano, se opone a las cosas de Dios. Siempre se va a oponer. Ese hombre está en usted y en mí. Siempre. Y ese hombre se va a acabar cuando usted y yo muramos. Por eso Dios nos dio un nuevo hombre. Y creado creado por Dios. Por eso nos dio ese nuevo hombre. El nuevo hombre, hermano, es lo contrario. Habla verdad, sigue las cosas buenas, corresponde a todas las cosas del Evangelio, hermano. Edifica, tiene amabilidad y tiene un espíritu perdonador. El nuevo hombre. El viejo hombre, hermano, escucha esto. Ya voy a acabar. No cambia. Escuche, sus pecados están ahí. Mis pecados siguen ahí. No cambian, ni quiere cambiar. Es corrupto. Nunca mejora. Y cuando somos salvos, parece que nos vemos, hermano. No soy. Nos vemos más y peor. El viejo hombre, hermano, nunca se reforma. Es incorregible. Nunca. Cuando una persona se salva, el viejo hombre no es cambiado. El viejo hombre no es transformado. ¿Cómo trató Dios con el viejo hombre, hermano? Vayamos ahí a Romanos, por favor. ¿Cómo trató Dios con el viejo hombre? ¿Qué hizo Dios con el viejo hombre, hermano? Capítulo 6. Versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue ¿qué? Crucificado, juntamente ¿con quién? Con él. ¿Cómo lo trató el Señor?
al viejo hombre, lo crucificó. Usted y yo fuimos crucificados con Cristo. Algo que nadie podía hacer más que. Dios condenó al viejo hombre, hermano, en la cruz. Él lo colgó ahí. Ahí murió. Mi viejo hombre, tu viejo hombre, fue crucificado. Y está terminado. Cuando el Señor dijo, consumado es, estaba consumiendo esto, terminando esto, crucificando al viejo hombre. Tú y yo no necesitamos crucificar al hombre, al viejo hombre. Dios ya lo hizo por ti y por mí. Eso lo hizo hace 2000 años. No es algo que tú y yo podíamos hacer. Él ya lo hizo. No es algo que tú tengas que hacer, hermano. No te hagas algo que tengas que hacer. Crucifica a tu viejo hombre, hermano. Y aquellas denominaciones que dicen, pues golpéalo al cuerpo. Y le pegan y le dicen, nunca se va a sujetar. Imposible. No necesitamos tratar de conquistar al viejo hombre, hermano. Dios ya lo hizo. Dios ya lo hizo. Dios ha hecho la decisión. Y ha hecho esa cosa en nuestras vidas. Mira lo que dice el versículo 6 ahí mismo. Está viendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más. ¿A qué, hermano? Al pecado. Fue crucificado. Ahora en nuestra posición, hermano, el viejo hombre, hermano, tiene poder sobre ti. El poder lo tiene Dios. Debemos guiarnos por lo que Dios hizo y no por lo que creemos y sentimos. Hermano, yo me siento muy mal a veces cuando yo peco y yo creo que usted también. Señor, ¿cómo te pude fallar? Y qué bueno que lo siente, porque es el Espíritu Santo que le está diciendo que hizo mal. Pero aquellos que no sienten nada están en un peligro. Esa persona no ha nacido de nuevo. No ha sido crucificada. Aquella que no le duele no leer la Biblia, no orar, no buscar las cosas de Dios, hermano. Tiene que tener cuidado. Porque a lo mejor no es un nuevo hombre. No ha sido creado en nueva criatura. Dice la Biblia que usted y yo debemos despojarnos y revestirnos del nuevo hombre. Y eso se encuentra, hermano, que Dios nos crucificó a ese hombre y ahora usted y yo tenemos un nuevo vestido y es ese nuevo hombre, hermano. Cristo Jesús. Colosenses nos exhorta al hecho que Dios lo hizo y Efesios nos dice con fe, hazlo con fe. Efesios nos instruye a que lo hagamos por fe y el Colosenses nos dice que es un hecho que ya estamos tú y yo. Lo leímos hace ratito. Ahora, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Cómo me puedo despejar de este hombre viejo? Tomando en cuenta que Dios ya lo ha hecho, dándonos cuenta que el viejo hombre fue crucificado. Lo debemos de creer. Yo morí, hermano. Lo que era yo morí. El cuerpo sigue aquí, pero lo que ella ya murió. ¿Cómo me he visto de ese hombre? Viéndome y considerándome como una nueva criatura. Y muchas veces vamos a fallar y te van a decir, no que eres cristiano, sí, me arrepiento de mis pecados. Y cada vez que usted se arrepiente, el Señor lo fortalece para cada vez vencer más al viejo hombre. Hace mucho tiempo, hermano, cuando aquí en Estados Unidos, y termino, hace muchos tiempos, cuando en Estados Unidos se hizo Abraham Lincoln, se escribió y el gobierno de Estados Unidos escribieron la ley de libertar a los esclavos. Se escribió la ley. Y tenían que hacer 5 cosas los esclavos. 5 cosas. Y una de ellas primero era conocer la proclamación. Conocer a aquellos que escribieron, aquellos hombres que muchos dieron su vida y escribieron las palabras para que sean liberados para aquel entonces eran los negritos, morenos. Y ellos tenían que conocer la proclamación y leerla y saberla. Segundo, tenían que creer que lo que se dijo era verdad. Tercero, hermano, tenían que reclamar
su libertad. ¿Está conmigo? Andaban de esclavos con unos, estaban en alguna sembradío y se declaró ya libertad, la esclavitud, ya no hay más esclavitud. Si estaban trabajando, ellos tenían que agarrar sus cosas y si ya no puedo trabajar, ya estoy libre, nos vemos. Cuarta cosa, tenía que negarse a ser esclavo. Tenía que vivir como una persona libre. Tenía que tomar la decisión, no, ya soy libre, no, pero que te va a golpear el jefe, te va a matar. Hey, la ley dice que soy libre, yo ya me voy. Muchos agarraron sus cosas y se fueron, y lo tomó, y lo dejó de ser. Algunos tuvieron miedo, no, dijo, yo me quedo aquí hasta que alguien venga y me libere. Y así sucedió. Gente lo tomaron y lo agarraron y dijeron, yo me voy porque ya soy libre. Lo dice el gobierno, yo lo creí, lo dijeron, y yo lo creo, y yo me apoyo en el gobierno, me voy. Y otros no, aquí me quedo yo porque tengo miedo, me van a matar y tengo familia. Y quinto, tenían que creer que todo lo que se dijo en esa declaración de libertad de los esclavos, hermano, estaba apoyado con todo el poder del gobierno. Con todo el poder del gobierno, que si aquellos hacendados se oponían al gobierno, iba a venir toda la ley y iban a estar sobre esa persona. Iban a liberar a todos que estaban esclavos. Pues déjeme decir algo, lo mismo usted y yo tenemos que hacer. Tenemos que creer, hermano, que ahora se ha proclamado que ahora estamos muertos para el mundo y vivos para Cristo. Tenemos que creer que eso es verdad y vivirlo todos los días. Tenemos que reclamar esa libertad que Dios nos dio, hermano. Él nos los liberó. Aunque está este cuerpo de pecado, hermano, todavía, pero Dios nos liberó de este cuerpo de pecado. Lo tenemos que vivir, lo tenemos que agarrar nuestras cosas y decir, no, yo ya no voy a seguir el pecado, ya no voy a seguir la droga, ya no voy a seguir la mentira. Tenemos que hacerlo. Y tenemos que negarnos a ser esclavos del pecado. Usted y yo, decir en su corazón, no más. Dios me diste el poder, yo ya voy a cambiar con tu poder. Y por último, hermano, debe poner toda su fe de que Dios lo liberó del pecado. Como cantamos, ¿qué me podrá separar del Señor? Porque ahora yo soy salvo y libre de pecado. Amén, hermano. Vaya conmigo al versículo 7 de Romanos. Porque el que ha muerto ha sido justificado ¿de qué? Del pecado. Si yo morí en Cristo, yo morí en Cristo, yo ya estoy justificado. ¿Qué me podrá separar del amor de Cristo? Nada. Sigo teniendo el cuerpo de pecado. Sí. Pero ¿qué me puede ayudar a vencer este cuerpo de pecado? Mi Dios. Por eso debo de poner la fe en Él para todos los días vencer el pecado. Todos los días. Porque este viejo hombre no cambia. Sigue siendo igual. Pero tengo un nuevo hombre creado en Cristo para buenas obras. Amén. Vamos a orar. Mi Señor, Padre eterno, ayúdanos, Señor, a creer esta doctrina de la salvación, a creer lo que tú hiciste al morir, al resucitar. Cómo en Cristo podemos vencer a este viejo hombre que no puede ser cambiado, que es inmutable. Pero este nuevo hombre con el poder divino tuyo, Señor, puede vencer a este viejo hombre y no ser más esclavo del pecado. Que aunque está en nosotros, pero somos más que vencedores desde tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poner toda nuestra fe en lo que tú hiciste por nosotros y nos des todo tu poder con la ayuda de tu Espíritu Santo.
a lograr vivir libres del pecado, justificados y andando en nueva vida. Te lo suplicamos, te lo rogamos, en el precioso nombre de Cristo. Amén. Dios les bendiga.